una semana de descanso, la rompieron toda, ¿eh? Es más, me puedo tomar hasta fin de año que no va a pasar absolutamente nada. Quédate que te necesitamos. ¿Sí? ¿Son 5 lucas? Con el bimonetarismo. Eso hablarlo con Aldo de Césare, es la persona con la que... Suerte con eso. Exactamente. Suerte con eso. Señoras y señores, semana clave para la causa de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. Semana clave y probablemente, si mis fuentes no sostienen lo contrario, puede llegar a ser la peor semana del expresidente Alberto Fernández en la causa. ¿Estamos de acuerdo? Peor que hasta ahora, decís vos. Entiendo que sí. Va a estar re jodido el hombre, entonces. Entiendo que sí. La semana anterior tuvimos a lo que se presumía iba a ser contundente, podía llegar a ser contundente, que era Federico Saavedra, el médico. Sí, lo que hay que entender es cómo evalúa la Fiscalía, que es la que tiene el peso de la investigación, lo que está sucediendo. Y la Fiscalía entiende, para empezar, que Alberto Fernández le pegó a Fabiola. Digo, para empezar a hablar de lo que corresponde directamente. Entonces, el médico dice lo mismo, aunque no sabe si es accidentalmente o no. En el trazo de la reconstrucción de ese núcleo central que tiene la Fiscalía, hay que probar el hecho. El hecho está, el golpe está, hay que probar las circunstancias del hecho. El dolo, ¿no? Y el dolo, la intención. Bueno, claro. Ya habló Federico Saavedra. Una cosa que te peguen mientras estás durmiendo, un codazo, y otra cosa. Ya habló Federico Saavedra. Y mañana va a hablar otro médico de la unidad médica presidencial. ¿Quién es? Es Leandro Federico Alem, coordinador de la unidad médica presidencial. Alem va a hablar a las 10 de la mañana y Florencia Aguirre, la esteticista, a las 12. Pero ¿saben por qué va a hablar Leandro Federico Alem? Esteban, Pablo. Porque Leandro Federico Alem, junto con Saavedra, estuvieron los dos. Sí. Lo trajo Saavedra al expediente, digamos, ¿no? Saavedra es el primero que lo nombra. Nadie sabía de la existencia de este hombre, más allá de las personas que forman parte de la mesa chica de la unidad médica presidencial. Lo cita él en ese famoso ventana de tiempo entre el 26 de agosto y el 30 de agosto, donde hay una receta del doctor Alem y por lo tanto va a ser un testigo clave. Pero para mí la cifra más importante es la esteticista, Luisito. Muy bien. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Lo van a citar a Federico Alem. Lo van a poner en esta escena. Federico Alem, Saavedra, Fabiola y Alberto Fernández. Y le van a preguntar a Federico Alem, dígame, ¿usted la vio a Fabiola con el ojo hinchado, con el ojo morado? Sí. Sí, así que sí. Efectivamente. Sí. ¿Quiere decir que la contusión existió? La contusión existió. ¿Y qué puede aportar el médico Alem? Va a decir, palabra más, palabra menos, si mis fuentes no se equivocan, que efectivamente tenía una contusión. ¿Y qué más va a decir? Probablemente lo mismo que dijo Saavedra. Sí, que... Ahí esta pareja me dijo, Alberto y Fabiola me dijo que... Sí, de forma jocosa incluso dijo, Saavedra se golpeó, Fabiola en forma involuntaria, esto es lo que dijo Saavedra. Hay que ver si Alem dice lo mismo al respecto, porque yo no tengo tan en claro que haya participado de ese encuentro. Para mí... ¿Se entiende la diferencia? Según mi información, estaban los cuatro. Pero va a decir palabra más, por lo menos lo que dijo Saavedra. Mínimo. Supongo que así será, mínimo. Si Saavedra lo cita a Alem, es porque Alem va a decir algo parecido. Bueno. Si no, no lo hubiese citado. ¿Y el fiscal qué va a decir? Bueno, hubo contusión. Porque después es obvio que si una mujer que fue golpeada no quiere revelar que fue golpeada, le va a decir a los médicos, me caí. Pero hay otro testimonio fundamental mañana a las 12. ¿De quién es el testimonio? De Florencia. Florencia Aguirre. Esta la aporta Fabiola, ¿no? La esteticista. Testimonio que aporta la querella, Fabiola. ¿Y a quién puede complicar la esteticista con su declaración? ¿Sabe lo que va a decir la esteticista, Luisito querido? Se me ocurre que va a decir algo parecido a lo que dijeron que van a decir los médicos. Que dijo el médico, va a decir otro médico. Que tenía un golpe. Que vio el golpe.
Esto seguramente va a decir. Por algo la querella la pone a la lista de testigos. Y Que si- vio el golpe. Habrá que ver qué tratamiento le hizo el golpe, si es que le hizo alguno. Y la pregunta que tengo yo, ¿y si dice algo más? ¿Y Bueno, si puede dice ser. que hubo un golpe y otros golpes? A ver, construir, se prueba el hecho, se prueba. Hubo un golpe, hubo un golpe. Los médicos dicen que, bueno, que la pareja les manifestó que había sido accidental, que la propia víctima lo dijo. La víctima, ¿tiene margen handicap para haber ocultado? Claro que tiene, y lo analizamos la semana pasada, ¿no? La situación de asimetría de poder, la situación de que era el presidente de la nación. Lo que nos llegaba desde España, como información, porque estaban viendo el programa, como te suele suceder a vos, que decían, sí, y estaban en el momento de la firma del consentimiento para la reproducción asistida. Atenti Entonces, con eso. había muchas razones para ocultar ese hecho. Pero después, el contexto de verosimilitud del ataque, ¿cuáles son? Los chats, por ejemplo, a María Cantero, las manifestaciones de poca sorpresa de María Cantero. Al principio no te puedo creer, ¿puedo hablar con vos? Lo verosímil que eran los mensajes de Fabiola a María Cantero y a otras personas diciendo qué le había pasado. Con lo cual, me parece que la Fiscalía puede estar presumiblemente satisfecha con ir juntando pieza por pieza para armar todo el rompecabezas. Yo sé que es un presidente de la nación, ¿no? Pero por mucho menos cualquier otra persona ya está imputada, citada a declaración indagatoria y probablemente hasta detenida. Yo entiendo que es un presidente de la nación, más allá que todos somos iguales ante la ley. Acá el fiscal y el juez entiendo que tienen otra mayor profundidad probatoria, por no decir de otra manera. Yo si fuese fiscal, que ni siquiera soy abogado, ¿sabe lo que observaría? Todas las personas que estuvieron en la fiesta de Olivos. Porque todas las personas que estuvieron en la fiesta de Olivos eran amigos de Fabiola. Y hay muchas personas que no están citadas todavía en el expediente y probablemente tengan algo para aportar y decir, ¿sí? Sobre todo muchos que no están viviendo en Argentina. Ahora vamos a escuchar a algunos dentro de un ratito, pero hay información urgente, ¿no? Dale. Es inminente el exhorto para que declare en las próximas horas la mamá de Fabiola Yáñez, Miriam Verdugo Yáñez. Es inminente el exhorto para que declare desde Madrid, probablemente en el consulado, probablemente vía Zoom, la mamá de Fabiola Yáñez, Miriam Verdugo Yáñez. Y esto me parece que va a ser otro dato muy importante a favor de Fabiola Yáñez. Y sí, obviamente muchas veces estos testigos, que algunos se le entienden como testigos de cargo, son objetados también al ser la madre, ¿no? Pero obviamente que se cree que ella presenció parte de las golpizas, presenció los padecimientos de su hija y además es quien vio por primera vez el famoso teléfono que no está anexado al expediente, que son de los videos que tanto morbo generan, ¿no? Ella la primera que ve el video, además de Francisquito, ¿no? Hace un ratito, Esteban, hace unos días, Esteban, Pablo, nosotros conversamos acá una escena que nos contaron fuentes muy cercanas a Fabiola Yáñez. Fabiola Yáñez, tirada en el piso después de un empujón de Alberto Fernández y la mamá de Fabiola Yáñez, Miriam Verdugo Yáñez, poniéndose en el medio y diciendo: pará, ¿qué querés hacer? ¿La querés matar? Y por lo que nosotros entendimos, en ese momento Fabiola Yáñez estaba embarazada. Y por lo que nosotros entendimos, en ese momento Fabiola Yáñez ya estaba embarazada. ¿Sí? Probablemente eso diga, Pablo, la mamá de Fabiola Yáñez, Miriam Verdugo Yáñez. Por eso, ahí van construyendo paso a paso esa verosimilitud de la circunstancia. El golpe ya se sabe que existió. Hay dos versiones alrededor de ese hecho. Uno que fue en la casa de huéspedes de la Quinta Presidencial de Olivos y otro que fue en una calle interna de la Quinta Presidencial de Olivos. Hay dos versiones, la podrá zanjar cuál de las dos es cierta o si ninguna de las dos es verosímil la mamá, porque se entiende que es la persona que estuvo ahí, ¿no? Y es inminente, además del exhorto para que declare la madre de Fabiola, porque lo hicieron en un mismo trámite
para abreviar protocolo y burocracia, la autorización para abrir el celular de Fabiola Yáñez y para comprobar que los chats contienen amenazas coactivas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de amenazas coactivas? Básicamente es para copiar el celular, ¿no, Luisito? Para copiar algunas partes, para extraer algunos chats del celular. ¿Te acordás cuál, no? Claro, porque Alberto Fernández pidió que no se abra el celular en España para que no se pierda la cadena de custodia. Y la Fiscalía dijo, no lo vamos a abrir, vamos a copiar, a extraer y se va a investigar en profundidad acá en Argentina. ¿Sí? Básicamente son los chats, se va a circunscribir a los chats entre ellos y yo calculo que también se adjuntarán los chats y las conversaciones con María Cantero, ¿no? Y con el médico Saavedra. Exactamente. ¿Por qué entiende el fiscal que acá se pueden probar las amenazas coactivas? ¿Se acuerdan lo que decía uno de los chats? Fabiola, si nosotros arreglamos lo que tenemos que arreglar, a vos no te va a faltar nada. Bueno, y está el comunicado. En ese momento está el comunicado. A partir de ese comunicado, lo contó Camila la semana pasada, a partir de ese comunicado interrumpió Alberto Fernández la cuota para la manutención del hijo. ¿Y por qué creemos que hay amenazas coactivas? Precisamente por eso, porque le dijo, si arreglamos no te va a faltar nada. Sí. No arreglamos, entonces cumplo con la amenaza. No te doy un mango según las fuentes. De hecho no se lo está mandando. Según lo que dice la querella, por lo menos. Exactamente. Pero a propósito de lo que estabas hablando, ¿por qué el tratamiento de fertilidad de Fabiola Yáñez es clave? Camila, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó hoy en la clínica de fertilidad donde Fabiola se hizo el tratamiento para quedar embarazada de Francisquito? ¿Y por qué es relevante, digamos? ¿Por qué importa el tratamiento en sí y los documentos al respecto? Concretamente hoy lo que pasó es que fue la policía a Fertilis, a la clínica en San Isidro, y tenían una orden de presentación con allanamiento en subsidio. ¿Qué significa? O me das la información, me dejas pasar, o te pateo la puerta, básicamente. Es para entender qué es lo que presentaron. ¿Por qué importa? En el requerimiento de información a la Fiscalía le enviaron muy poca información. Prácticamente respecto de algunos días del mes de 2021, algunos días que parecen absolutamente insatisfactorios sobre un tratamiento tan complejo como una fertilización in vitro. Nosotros los vimos, 3 fichas horizontales, en donde hay inscripciones de algunas fechas, hasta el 4 de agosto. Desde fines de julio... Inconexas entre sí también, ¿no? Bueno, más o menos, en realidad es muy difícil determinarlo porque la letra es bastante ilegible, exacto, pero entendemos que son anotaciones sobre el tratamiento. ¿Y qué no había ahí? Primer punto y muy importante, Luis, no estaban los consentimientos informados de las partes para hacer el tratamiento de fertilidad. No nos olvidemos que si bien no lo denunció sobre el hecho de 2021, sí denunció violencia reproductiva, Fabiola Yáñez. No estaban los consentimientos informados. No había ni siquiera nombres de médicos, ni de la obstetra, ni nadie que le haya tratado a Fabiola. Y nada previo a junio de 2021. Y eso es importante porque es información que no enviaron. Es muy, pero muy importante porque es necesario para determinar que Alberto Fernández sabía sobre el posible embarazo de Fabiola en esas fechas. Y eso constituye un agravante, por supuesto, en ojos de cualquier juez, porque es un estado de vulnerabilidad incluso adicional, ¿no? Además del tratamiento de un tratamiento médico que implica estar en una situación de un poco más de debilidad que en una situación habitual. Y además, Cami, una clínica se dedica a eso. Totalmente. Precisamente se dedica, no puede fallar en eso, porque se dedica a eso. Pero la idea es, estos documentos presentarían prueba fehaciente de que Alberto Fernández no podía no conocer el embarazo de Fabiola. Ahora bien, estas 3 fichitas que mandaron la clínica a la Fiscalía, que son absolutamente insuficientes, y llevaron al abogado Mauricio D'Alessandro a decir que incluso pudo haber habido un robo en este caso. Dijo, parece casi como si fuese un embarazo fantasma, porque no aparecen las fichas realmente sobre su tratamiento. Que ¿Eso son de dijo vuelta... D'Alessandro? Sí, lo dijo no, incluso. Mirá, lo tenemos para verlo, que justamente fue en el programa del Pelado. ¿Dirían ustedes si no hay ninguna constancia del embarazo, el que tuvo Francisquito, de Fabiola Yáñez? ¿Cómo? No hay... Si en la clínica donde Fabiola Yáñez hizo el procedimiento de fecundación in vitro no hubiera ninguna constancia del nacimiento de Francisquito. No, ni debería... Pero que en la clínica donde ella se hizo su tratamiento no hay registro de que se lo haya hecho. No hay registro, no había, porque si había antes y ahora no, alguien se la robó.
Bueno, tendrá que decirle. esto fueron a buscar esta información y no existe más, quiere decir que alguien la hizo preguntaron a desaparecer. ¿Con qué fin? ¿Por qué la robaron? ¿Con qué fin? No lo Si sé. tiene que... Bueno, lo mismo que te dijo a vos, Sí, ¿no? antes lo había dicho acá a la tarde, lo había confirmado, lo contó Camila la semana pasada también. Él incluso habló de una posible adulteración de documento público también, con el tema de las historias clínicas que hasta el día de hoy no están. Es rara la estrategia de Alberto Fernández, Pablo, ¿no? No, es la no estrategia. Claro, o es típica Alberto Fernández, ¿no? Es casi, me parece que el llamarlo estrategia, claro. Parece la arma de doble estrategia de filo. un golpeador, ¿no? De una persona violenta, ¿no? Todo al revés. Me parece, ¿no? Es claramente un arma de doble filo, Luis, porque lo que él ha presentado, que además llevó una queja por parte de Fabiola, porque son documentos médicos propios, podría eventualmente constituir en realidad prueba en su contra de que le pegó, que la maltrató en momentos a una persona vulnerable por su situación de estado mental, ¿no? De estado de salud mental. Bueno, esta semana va a ser, para mí, si se confirma todo lo que me dicen, la peor semana de Alberto Fernández en este caso. Pero hay más información urgente, ¿entiendo? Vamos. Bueno, el tratamiento de Fabiola, las fechas claves en los documentos de la clínica. Cami, ¿por qué es importante, obviamente, el tratamiento de Fabiola y por qué es relevante o por qué son importantes las fechas en los documentos de la clínica? Bueno, Luis, vamos a mostrar documentos exclusivos sobre las fechas en las que hay anotaciones del tratamiento de Fabiola. ¿Para qué? Para contrastarlas, y esta es la parte importante, justamente con las fechas en las que ella denuncia hechos de violencia. ¿Alberto sabía o no sabía que Fabiola estaba haciendo un tratamiento de fertilidad? Más allá de que obviamente se necesitan dos para bailar el tango, ¿no? Pero más allá de esta situación, digo, en ese momento, ¿estaba haciéndose el tratamiento Fabiola o no? Vamos a ver estos documentos, tapamos por supuesto todos los datos médicos de Fabiola al respecto. Nos importan las inscripciones de las fechas. Ahí qué tenemos impresionante que es eso. dos. Es una ficha médica clásica, ¿Y ¿no? qué Deténganse en precario, esto, ¿no? deténganse ¿Y en qué lo precario precario de lo que enviaron. Esto que vamos a mostrar, más una ficha que es muy similar, es lo único que se envió a la Fiscalía. Por eso le hacen hoy el procedimiento, digamos, de presentación o si no te allano, ¿no? Tenemos el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento, el celular de Fabiola. Fíjense ahí un detalle, dice médicos, se logra entender médicos, pero no hay anotación sobre qué médicos la tratan. Y después viene una primera fecha, 21 de julio del 2021, incluso Perdón, mal discúlpame, escrito. Cami, perdón. Dice médico y no dice el nombre del médico. Médicos, no está no ni dice siquiera nada, marcado. no dice nada. Qué raro. ID, eso marca, digamos, el número de identificación interna para su Ajá. tratamiento. Y ahí, el 21 del 7, parece una anotación sobre junio del 2021. ¿Por qué es importante esto, Luis? Porque según la declaración del médico Federico Saavedra, en junio justamente fue la reunión entre los médicos de la Unidad Médica Presidencial y la pareja presidencial para avanzar en los consentimientos informados para el tratamiento. Si bien no hay una inscripción en esa fecha, por lo menos en estas fichas, sí se hace alusión a la fecha de junio de 2021. Sí, y entre junio y agosto de 2021 fueron los golpes, ¿no? La sucesión de 3 golpes, de acuerdo a lo que está por ahora en el expediente. Por ahora tenemos constatado, a partir, digamos, obviamente de la declaración de Fabiola, y todo esto requiere un proceso probatorio, tenemos constatados golpes a partir de junio, en julio y en agosto. Pero los más importantes y los que constituyen hechos que se le imputan a Alberto Fernández, algunos de los más importantes, son justamente los de agosto. Entonces vamos a ver la segunda ficha a la que accedimos para ver si hay mención a esto. Sería la patada en el vientre, ¿no, Cami? Exactamente. La de vos, 21 de cuando ella está julio, embarazada. una nueva inscripción, una digamos distinta a la que vimos anteriormente. 24 de julio, 27 de julio, todo esto del 2021. Y después hay algunas inscripciones adicionales el 1 y el 4 de agosto. Pero no llega a entre el 10 y el 12 de agosto, que son 3 fechas en las que hubo hechos de violencia, según lo que describe Fabiola Yáñez. Les recordamos que esta documentación es exclusiva, es una documentación que es clave para la causa, porque tanto la querella como la defensa están discutiendo alrededor de esto. Uno de los argumentos que escuché de parte de Alberto Fernández es, para mí, te digo, un argumento
de persona que no está ubicada en tiempo y forma. Si nosotros estábamos buscando un tratamiento para ser papás, ¿yo le podía haber pegado? Es la defensa típica de un golpeador. Yo no soy ni fiscal ni juez. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, no? Y un parrafito para la clínica Fertilis, se llama la clínica. Fertilis. Qué poco serio, ¿no? La clínica Fertilis, por favor. Bueno, por Dios esta, mío, ¿eh? por esta carencia es que hoy justamente el fiscal le pidió a Ercolini, Ercolini autorizó y terminó en realidad la ejecución en Mirabelli, en el juez que tuvo la causa de la fiesta de Olivos, Un porque tema la de clínica jurisdicción. está en San Isidro, claro, la ejecutó él y hoy fue la policía ahí porque además parecía casi una cargada, ¿no? Que te envíen esa documentación, salvo que aludan y expliquen que hubo algún tipo de situación de incendio, Pero robo, lo que mira, sea. está José Luis, espera acá en un segundito, vamos a hablar de todas las cosas que tienen que ver con la política. Pero cuidado que la política no meta la cola también en esto, ¿no? Pablo, soy amigo de la clínica, que la clínica me dijo, que es un expresidente. Está bien la previsión que haces, pero yo creo que hoy Alberto Fernández huele a cala, en términos políticos, estoy hablando, claro, en términos de el rechazo social que genera. ¿Quién se va a querer quemar, inmolar, perjudicar desde, digamos, el prestigio o el currículum de los médicos, de los ex médicos presidenciales, cualquiera que atraviese esta causa por defender a Alberto Fernández o por ensuciarse por Alberto Fernández? Veremos. Yo creo que todo aquel, y cuando digo esto en términos metafóricos, esto huele a cala en términos políticos, es todo de lo que hacía gala Alberto Fernández de ser el operador que entre las sombras manejaba hilos, contactos. Hoy le juega en contra. No, pero, hoy le juega en contra. Acá hay un punto fundamental. ¿Por qué no está el nombre de los médicos que la atendieron? Es muy importante lo que Pero esto preguntás. es clave. ¿Por qué no está el nombre de los médicos? Porque se no quieren están los proteger. consentimientos informados? ¿Cómo, Camila? ¿Por qué no están los consentimientos informados? ¿Qué significan los consentimientos? Cuando vos haces un tratamiento para quedar embarazado de esta manera, vos firmás un consentimiento a todo el tratamiento. Y los consentimientos no fueron remitidos. Perdón, déjenme pensar mal, ser mal pensado. Todo esto nos ha llevado a pensar mal. Y si esto es, vaya la paradoja, venía mal parido de entrada, ¿por qué los médicos no figuran? No figura ningún médico. ¿Qué quiere decir? Es raro, es muy raro. Vos te vas a atender a un hospital, a donde sea, y no figura el nombre del médico. Escúchame, te sometés a un tratamiento que es prolongado además, y no está el nombre del médico. Te sometés a una endoscopía, te sometés a una colonoscopía y tenés que dejar el documento, la huella digital. ¿Por qué no estaba el nombre del médico? Máxime que estaban atendiendo a la esposa del presidente de la nación. Por eso, dos datos claves sobre eso. Rarísimo. Por eso, volvamos a repasar estos documentos exclusivos, que es una ficha del tratamiento de fertilidad de Fabiola Yáñez, que implica o atravesaría fechas que al mismo tiempo tienen una importancia clave en el contexto de la causa por violencia de género. ¿Por qué es tan importante, Camila? Porque hay que contrastar estas fechas en las que hay inscripciones del tratamiento de fertilidad con las fechas en las que la ex primera dama denuncia que hubo hechos de violencia de Alberto Fernández. Si vemos acá, hay inscripciones que me hacen mención a junio, que hablan del 21 de julio y después llegamos hasta el 4 de agosto, pero no más allá de ahí. ¿Por qué entonces es importante? ¿Por qué fue importante hoy presentarse en la clínica? Bueno, para obtener más documentación que hable de otras fechas. Y te voy a decir una cosa importante, esto es un dato clave que lo hemos tapado de vuelta Luis, porque si bien son documentos importantes, hablan también de la intimidad, de la salud de la pareja, que igual relevaron el secreto médico a los médicos, ¿no? Pero por las dudas los tapamos. Estos datos, los datos que están contenidos, que yo vi en estas fichas, no solamente hablan de la salud reproductiva de Fabiola Yáñez, sino también además de la de Alberto Fernández. O sea, hay evaluaciones sobre la salud reproductiva de Alberto. Esto quiere decir que estuvo metido en el tratamiento entre esas fechas. Hay que ver si luego también. Pero ya tenemos una primera evidencia de que efectivamente estaba involucrado. No es que se enteró después de que se había terminado el tratamiento. Conocía el tratamiento y pese a ello la golpeó. Claro, porque hubo evaluaciones hechas durante esas fechas. No es que la hizo en noviembre del 2020, como el médico dijo que tuvieron conversaciones a fines de 2020 y que se desentendieron
entendió el año siguiente. Ahora, va la primera dama a hacer un tratamiento de fertilización Sí. a una clínica supuestamente seria. Como lo vemos, no lo es. Esta fertilidad evidentemente no es seria. Va y le anota en una ficha carné de asociación Sí, de sí. un club de bochas. Raro, De raro. verdad, rarísimo. Raro. De una Raro, precariedad sí. absoluta. Raro, poco serio o rodeado de la política de nuevo. Bueno, ¿viste? Para cualquiera mí, de las tres opciones. cualquiera de las tres opciones es correcta, ¿no? Bueno, suponemos que el fiscal va a hacer un pedido, yo te diría, especial sobre esto, ¿no? Capaz que esto abre otro expediente judicial, ojo. Bueno, no Bueno, lo sé. la presentación arrojó, se llevó la policía una caja entera de documentación. O sea, había más documentación, hay que contrastar, todavía esa caja no se abrió, se llevó a la fiscalía, pero todavía no está abierta. Ahora, no se llevaron 3 fichitas. Esas 3 fichitas las metes en un sobre. Sí, pero, en una caja metes más cosas. Además, la justicia pide la historia clínica y la clínica Claro. no lo manda. Bueno, de nuevo, ¿no? La política, la justicia, incluso la documentación médica embadurnada por un proceso donde había un gobierno que hacía cualquier cosa, ¿no? ¿Hay que meter a la política en esto? Y sí, quizás haya que meterla. José Luis Esper, buenas noches, ¿cómo va? Muy buenas noches, ¿cómo va? Gran saludo. No a deja de todos. sorprendernos. Todos los días hay una cosa nueva, rara, que involucra al expresidente Alberto Fernández, del que Cristina Fernández salió, entre otras cosas, porque para mí, no quiero mezclar una cosa con la otra, pero Cristina Fernández sale a discutir mano a mano con Milei porque quiere sacarse de encima el estiércol y no quiere embadurnarse con el estiércol de Alberto Fernández, no sé. A ver, para entender, para mí, desde mi punto de vista, el bosque, más allá de todos estos árboles tremendos de los cuales ustedes estaban hablando, el kirchnerismo es basura. Porque es un espacio político que busca, y lo logró, lo buscó y lo logró, transformarnos en una villa miseria. Argentina es una villa miseria debido al kirchnerismo. 2, se robaron todo, por lo menos un PBI, como dice el loquito de Fariña. 3, tenés estos hechos absolutamente abominables de parte de un expresidente que, te digo, de nuevo, yendo al bosque, no nos olvidemos que la persona que lo puso, impresentable como Alberto Fernández, es Cristina Kirchner, una persona que firmó un memorándum de entendimiento con Irán para ocultar la responsabilidad de Irán en la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel, donde murieron 100 argentinos. O sea, esa es Cristina Kirchner, ese es Alberto Fernández, este es el kirchnerismo. Sobre Alberto Fernández, yo insisto en 3 cosas que no tienen nada que ver una con la otra, que hay que separarlas. En primer lugar, el rechazo a cualquier tipo de violencia, en particular a la violencia de género, ni hablar con tu esposa, ni hablar con tu esposa embarazada. 2, Fabiola Yáñez, ahora que sí puede hablar, debería haber pedido disculpas a los argentinos. De verdad, eso. Porque los argentinos, mientras ella disfrutaba de las mieles de tener un marido que violentaba la cuarentena decretada por él mismo, y ella tenía su peluquero, su personal trainer, acá la gente se moría, y se moría literal, como consecuencia de que su ex marido no vacunaba, no testeaba, y los que no se morían se fundían, los chicos se volvían a hacer pis en la cama, los menos chicos tartamudeaban, Y otros no y iban a los más clases. grandes terminaban en un psicólogo con depresiones porque en plena adolescencia no podían salir. La tercera cosa, que tampoco tiene nada que ver con las anteriores, insisto que el kirchnerismo es esta basura que representa Alberto Fernández, porque Cristina es una basura también. Y si no recordemos, si no nos alcanza ni Alberto ni Cristina, Vudú y Chicone Calcográfica, recordemos a, no sé, Debido, a Jaime y a cuánto más. Sí, los bolsos de López. Los bolsos de López, Guillermo Moreno recientemente condenado a inhabilitación casi perpetua por un El cargo asesinato de público Nisman, y con José Luis, suspenso en Nisman. Bueno, en fin, el kirchnerismo es basura, por lo tanto, el llamado que le hago a los argentinos, por Dios, es alejémonos de esas basuras. Tenemos que sacarnos esa basura Y encima. permítanme recordar esto, ¿no? Lo que dijo Guzmán la semana pasada, que ya es verdad. una Bueno. causa y cero jurisdicción, es un verdadero escándalo. Dicho sea de paso, Hoy habló Tomaban Gino González. decisiones políticas. hablando de lo de Guzmán, el viernes presenté una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fernández y todo su gabinete, y los he acusado del delito de traición a la patria. ¿Por qué? Porque usaron a la Constitución para encerrarnos, cosa que deberían haberlo hecho, para encerrarlos así con un estado de sitio, no por un decreto. Ahí está el documento de la Recuerdo denuncia que de José Luis Esper, el ¿no? delito exacto. El delito de traición a la patria, si llegara a ser acompañado por el juez, es reclusión perpetua.
para todos estos asesinos, ¿no? Porque son porque- asesinos. Recordemos, Guzmán dijo, recordemos por si alguien está distraído. Recordalo, Pablo, por favor. ¿Qué fue lo que dijo Guzmán la semana Que pasada? en una primera parte había argumentos para el encierro, pero después él tenía información técnica que le revelaba que fue una cuestión más política continuar con el encierro porque lo beneficiaba al gobierno. Siguió Ginés González García, sí, sí. como si nada. Sí, perdón. Ah. Y la semana pasada lo tuvimos al fiscal Stornelli, Sí. en el que recayó la causa, y frente al escepticismo de mi coterráneo Luis Juez, que esto va a quedar en la nada, Stornelli dijo, no va a quedar en la nada, vamos a indagarlo No, y voy a citar profundamente. economistas para Sí, que sí. me digan, para que corroboren lo que efectivamente dijo Porque Martín la Guzmán. pregunta ahí, que también se la puedo, es si lo que van a oponer es digamos, el rango de medidas políticas, de decisión política no judiciable. Sí, la prolongación de la cuarentena tenía que ver con esa potestad de un gobierno, ¿no? Que no se puede discutir. Stornelli, simplemente de memoria, dijo, ningún delito puede ser encubierto detrás de la excusa de una medida política no judicial. Te sigue tratando de estúpido, Luis. Lo de Ginés de hoy es tremendo. Ah, sí, Lo tremendo. de Ginés es tremendo. Recordarlo rápidamente. No, Ginés González García dijo, no, la verdad que no fue un aislamiento muy prolongado. Sí, en otros sí. países fue peor. Fue Acá más no. cortito. Sí, fue cortito. Yo no dijo, sé yo si está en la nube. Bueno, de cualquier manera, para no irnos del tema, para después volver a un dato que tiene Camila importantísimo. Escuchemos a Ginés González García a propósito de lo que dice Esteban Tribu. Nuestro aislamiento fue más corto que el promedio del mundo y de América Latina, por ejemplo. O no olvidemos que al final el aislamiento era sobre Lampa, sobre el Gran Córdoba y un poquito sobre Río Negro. Y el resto fue absolutamente liberado. O sea, es fácil empezar a decir, hablar lo que hubiera sido, no hubiera sido, si las cosas se hubieran sido de otra manera. Lo que yo puedo decirle es que los resultados del aislamiento, medidas sin ningún brillo técnico, medida medieval, que por supuesto no había otra, por eso la tomamos, retrasaron muchísimo el impacto de la primera ola, hicieron que la primera ola fuera solamente 1/3 de los muertos, cuando no teníamos vacuna, no teníamos nada. Sin embargo, la segunda ola... Salida y empieza a hablar de la vacuna, de que no teníamos vacuna, que salgan de ahí, o no... Bueno... Este tipo no es el del vacunatorio, Sí, sí, pero está, por favor, está Ginés imputado. González García. Está imputado por ese delito. Que además lo Pero echaron por de su favor. propio Sí, gobierno. Lo echó echaron como un perro. por trucho. No tenés cara. Lo echaron como no un perro. tiene cara. o sea, preso tendría que estar. viven en una... No, son psicópatas, son psicópatas. Pero son Alberto lo psicópatas. echó, ¿eh? La psicopatía es no tener ninguna Empatía vinculación, por los ninguna. demás. Vos No. sos una máquina. No, y hablan además Esos como... son. Sí, hablan... ¿Viste? No sé, hoy Horacio en la radio me decía, parece Sampaoli, Jorge Sampaoli dándole consejo de cómo tiene que jugar el seleccionado a Scaloni. Parece Sampaoli, ¿no? Para hacer esa comparación. Sí. ¿Cuál era el dato, Camila? Dale. Bueno, un adelanto, Luis, un guarden tweet con este dato, porque una gran pregunta va a ser, ¿cómo pagaron el tratamiento de fertilidad? No nos olvidemos que Alberto Fernández nos tomó el pelo tomando una deuda de 1.600.000 porque Blanco tal vez no tenía, para pagar la multa por la fiesta de Olivos, que eran a ese tipo de cambio menos de, digamos, unos $1.000. ¿Cómo pagó el tratamiento de fertilidad de su mujer y de él mismo también? ¿Por qué lo preguntás? ¿Qué Porque duda tenés, qué sospecha tenés? Fuentes cercanas a Fabiola Yáñez hablan de que Alberto Fernández trató de pagar ese tratamiento con dinero del Estado. Y la clínica le habría dicho que no. Insisto, fuentes cercanas a Fabiola Yáñez dicen que eso fue lo que propuso el expresidente, pero que no se concretó. Ahora, si no se concretó eso, ¿cómo lo hicieron? Porque si nos remitimos a la causa de la fiesta de Olivos, Blanco no tenía a Alberto Fernández para pagar algo así. Si no, no hubiese tomado una deuda para pagar 1.600.000. Entonces, esto es un guarden tweet porque este va a ser un dato importante en relación con todo lo que esta causa está destapando, que el expresidente hacía utilizando el Estado para sus efectos Y personales. hay que ver con qué Fabiola canales disfrutándolo. comunicantes tiene con la causa de seguro. ¿no? Claro. Porque cuando nos preguntemos con qué dinero, hay que empezar a investigar, digamos, hay que esperar que lleguen a fondo en las investigaciones de los amigos brokers de Alberto Fernández. Preguntémonos ahora, ¿con qué dinero vive Fabiola Yáñez en España?
ahora tiene la jubilación de privilegio. Sí, pero si no le pasa plata. Ahora no, pero hasta hace poco sí, y le pasaba, según lo que nos dicen, menos de lo que le está reclamando ahora, que son 7.000 euros. Le estaba pasando menos que eso. Si la justicia le diera la razón a Fabiola y le da 7.000 euros, Alberto se queda sin literalmente un peso para ir al supermercado en blanco acá, en la Argentina. Yo les puedo pedir un favor, porque esta tarde estamos hablando de eso en la radio precisamente. ¿Quién paga la custodia de Fabiola Yáñez? Y le pedí a la ministra de Seguridad que me dijera los detalles. Yo tengo acá el audio, pero no sé si si es privado o no es privado. Así que, ¿qué hacemos, Larí? Por lo menos no lo ponga, este polio, nosotros. No lo vamos a poner, pero seguro me está contestando. Ahora, sí amerita algo que en su momento nos dijo Javier Milei el domingo pasado. Además del delito aberrante, si se comprueba, de violencia de género, está el tema de abuso de poder y utilizar los instrumentos de poder y la plata de los argentinos para cuestiones privadas o particulares, ¿no, Expert? Sí, claro, yo creo que sí. Esto hay que investigarlo a fondo y además se puede ir a fondo, porque acá todo hay que investigarlo, porque ¿cómo vive Fabiola Yáñez? ¿Quién paga, como vos decís? Yo no quisiera, pero ni pensar que la pobre gente que paga el IVA cuando va a comprar la leche le esté pasando plata directamente o indirectamente a Fabiola Yáñez. Yo creería que sí. Pero por José, Dios. yo creería que sí. ¿Vos creerías que sí? Pero ojalá que no. Es medio sentido común. La mujer, con respeto, a ver, en esta causa es víctima. La mujer, hasta donde yo sé, nunca trabajó, no sé, o por lo menos no tiene ingreso comprobado. ¿Cómo hizo para vivir todo este tiempo? Si Alberto Fernández solamente ganaba el sueldo como presidente, ¿qué tiene? ¿Declaró ingresos en otro lado Alberto Fernández? Lo único que tenía era una deuda con Martínez Sosa de 20.000 dólares. Que todavía no le pagó. No, ¿cómo vive Alberto Fernández? No cabe es una buena pregunta. No, pero claramente. ¿Nos metemos en la política? Prepárense, ¿eh? Esto es cine de la política. Disparador. Interna, si hay interna. Algunos dicen que hay una fuerte interna, otros dicen que no. Entre Santiago Caputo y Guillermo Francos.